Londres, Inglaterra, el 14 de febrero de 2013, un chico se levanta después de un día pesado. Rayos, quería seguir durmiendo, dije con la clásica voz de flojera. Ya levántate, John. Dijo con voz enojada mi mamá. Ya voy, no te enojes, dije aún cansado. Atención, gritó mi profesor, mientras se despegó de su pizarrón para podernos ver. No me lo creo, en universidad y actúan como niños de kinder, se puso rojo de la furia. Edward, mi amigo que se sienta al lado de mí, levantó la mano. ¿Qué quieres, Edward? Discúlpeme, pero no entendemos lo que nos quiere explicar. Sí, comprendo que no entiendan nada de esto, pero no es para que empiecen como niños de kinder chillando de que no entienden, pero nada. Todos nos avergonzamos, pues era verdad, todos solo se quejaban de que no entienden. ¿Acaso es tan difícil entender esto? Dijo el profe tratando de tranquilizarse. Empecemos de nuevo, les explicaré de una forma que lo entenderán de forma fácil, y recuerden, solo les diré cosas que yo pienso, no lo busquen en un libro. ¿Saben qué es un agujero de gusano? Sí, se escuchó un grito enorme de estudiantes, pues habían muchos en el aula donde estaba. No me griten, pues si han escuchado las teorías que si alguien pasa un agujero de gusano, que ahorita son ficción, pero recuerden, se decía lo mismo de los agujeros negros y ahora son verdad, pero en lo que iba, si alguien pasa un agujero de gusano pasa a otra dimensión donde todo es paralelo, ¿entienden? Como si no existiera lo azar, por ejemplo, aquí una moneda cae en sol y en la otra dimensión o el otro lado del agujero cae águila. Es una teoría que por supuesto la ciencia no toma mucho en consideración por muy ficticio que se escucha, pero yo como su profesor, tomo esta teoría en buena consideración, no solo porque la he investigado mucho, sino porque para mí tiene lógica. Parecía que mi profesor estaba dando un discurso, tardó mucho, pero pensaba que lo que nos estaba diciendo eran puras tonterías. Para mí esos agujeros solo existen en las películas y libros de ficción, y aunque antes se creían ficticios los agujeros negros y ahora se descubrió que existen, pues aún así esto se escucha mucho más improbable, pero mejor no dije nada de lo que pensaba por miedo a que el profe de nuevo me callara, pero al menos no iba a venir en los exámenes, pero tenía que seguir escuchando las ideas personales de mi profesor. Después de todo lo que dijo el profesor se escucharon pocas risas del fondo de las clases. Por la cara que puso el profesor creo que se sintió ofendido y a la vez molesto, pero pues tendría que enseñarnos cosas de nuestros libros, no de su mente. No creo que lo entiendan, chicos, igual lo toman como una broma, pero no se imaginan lo que hay allá afuera, y no afuera de esta aula, sino del sistema solar, el infinito. Nosotros no nos comparamos nada con lo que hay allá afuera, las otras galaxias, lo que todavía no hemos visto aún, las grandes teorías de cómo se originó o evolucionó todo como el Big Bang, pero bueno, entiendo que por su edad piensen que todo lo que hay solo está en nuestro mundo, que lo de afuera no importa, pero les juro que hay cosas que ni se imaginan, nos dijo el profesor. Me sentí mal por él, aunque sea un malhumorado, sentía rabia cuando alguien se burlaba de sus ideas. Bueno, clase, ya ha acabado todo, nos vemos el lunes de nuevo en esta aula. Agarró la mochila que tenía y se fue enseguida. Me desanimé porque quería hablar con él sobre sus ideas, aunque me parecieron absurdas, en verdad me atrajeron. Oye, ¿no quieres venir a la fiesta de esta noche? Dijo Edward no mientras salíamos del aula. ¿En dónde? Dije con tono de voz seca. En mi casa. ¿Y tus padres? No van a estar, se va a ser una gran fiesta. En serio, ven y te presentaré a algunas chicas, dijo entusiasmado. Ahorita estoy ocupado en mis estudios para estar distraído con chicas, dije con voz enfadosa. Discúlpame, Matarito, me respondió enfadado. Ja ja ja. Iré para que no te enojes, le dije sonriéndole. Él igual me sonrió. Bueno, pero no faltes, me dijo. Después se despidió y se fue. Cuando estaba en el estacionamiento de la escuela, pude apreciar cómo mi profesor se subía a su carro. Fui corriendo donde estaba mi profesor, alcancé a llegar con él antes que se fuese. Hola, profe, le dije cansado. ¿Qué quieres, John? Me contestó. Tendría tiempo para hablarme sobre las otras dimensiones y tanta cosa que nos dijo. Me gusta más que le llames realidades alternas, si realidades alternas, o como se diga, le dije tartamudeando. ¿En serio te interesa? Dijo levantando la ceja. Sí, no se nota, pero bueno, sube, me dijo haciendo una seña que decía que subiera a su auto. Me sentí algo tonto subirme al auto de mi profesor, pues compañeros que estaban cerca se me quedaron viendo con cara de confundidos, pero ignoré eso. ¿A dónde vamos?
Calla, ahorita verás, contestó mi profesor. Por un momento me sentí secuestrado y me iba a salir del carro, pero no tardé ni un segundo que eso sonaba patético, entonces me quedé en mi lugar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te intriga?, me dijo el profesor. Pues bueno, no sabía qué decir, me empezó a interesar la verdad, cada vez pensaba menos que era absurdo, me parece un poco probable eso, pues es muy intrigante por aquellas teorías de las realidades alternas, dije nervioso. Bueno, pues en serio espero que me diga la verdad, pues en verdad a nadie le he podido hablar sobre esto, y como no es el alumno ejemplar me agradaría hablarte sobre esto, me dijo el profesor. Bueno, ok, dije de nuevo nervioso. En primera, que se te quite lo nervioso, me parece absurdo, jajaja, disculpa, respondí confiado. Estuve tan distraído en la plática que no me di cuenta que nos dirigíamos directo al bosque más cercano, pensé si tardaríamos mucho, espere que no porque tenía que ir a la fiesta de Edward y si no voy se va a enojar conmigo, entonces decidí que no tardaríamos mucho. Después de aproximadamente una hora estábamos muy adentrados al bosque, ya no se veían rascacielos o casas, entre tantos árboles me di cuenta que había una pequeña cabaña a lo lejos, era de madera y estaba muy viejo, parecía que se iba a caer, y era demasiado pequeño. ¿Qué me dirías o qué harías si te dijese que puedo ir a otras realidades alternas, o ir a otra época? Al fin de mucho tiempo mi profesor habló rompiendo el silencio, me sorprendió tanto la pregunta que no sabía qué responder, por un momento creí que se volvió loco mi profesor. Pues no sé qué responderle, vamos con confianza, pues no sé, creo que me sorprendería, ven conmigo, le respondí bajando del auto para ir con él, se había estacionado cerca de esa cabaña, me empecé a preocupar, mi corazón iba más rápido de lo habitual, no sabía si ir con mi profesor o irme corriendo, abrió lentamente mi profesor la puerta principal de la pequeña cabaña, cuando la abrió se escuchó un chirrido tan agudo que casi rompe mis oídos. Pasa, dijo mi profesor, mi corazón se iba a salir de mi pecho, ¿qué haría? ¿Me iba a ir corriendo? O no sé qué tenía que hacer, estaba muy preocupado. Vamos, John, no te haré nada, me dijo el profesor sonriendo de forma tierna, esa sonrisa no encajaba mucho en su cara vieja y arrugada que tenía, pero después de un tiempo intercambiando miradas, entré sin decir ni una palabra. Me impresioné, no lo podía creer, estábamos en un cuarto lleno de computadores y grandes máquinas, parecía un lugar futurista, estaba lleno de computadores, con luces muy llamativas, estaba a punto de irme corriendo pues pensé que me volví loco, pero me contuve, aunque fuera pequeño el lugar estaba lleno de aparatos, no dejaba de verlos, eran gigantescos. Pues amigo, te lo diré, los agujeros de gusano, el viaje a otras realidades y a viajes a otras épocas son muy reales, más de lo que piensas, y me vas a ayudar a cumplir mi misión, dijo mi profesor. ¿Esta bromea? ¿O cómo es posible? Calla y escucha, Mock, dije nervioso, no sabía qué decir, además ¿por qué yo y no otro? ¿O cómo es esto posible? ¿Y cómo lo logro? Estas máquinas y estas cosas son extremadamente tecnológicas. Pero mejor me trague todas mis preguntas y escuche. Empezó a mostrarme todo el lugar, las máquinas, sus funcionamientos, etc., pero noté que en medio de todo se encontraba una silla común y corriente, que era muy extraño que esté entre tanta tecnología, ¿por qué habría una silla? No tenía idea. Oh cierto, esa silla no es nada en especial, ahorita te mostraré para qué está aquí, bueno te explicaré todo, pero por favor confía en mí, nada de esto es inventado, es muy real, bueno después de mostrarte todo esto creo que si me vas a creer, el futuro no es tan lindo como te lo pintan, es un mundo horrible, en el futuro todo se está acabando, por la contaminación, la caída del sistema, las guerras nucleares, y la ignorancia de la gente acabó con todo el mundo se está inundando por el agua de los polos, las guerras por los recursos no acaban, y las enfermedades están donde sea, lo único bueno es que hay suficiente tecnología para crear aparatos que funcionen para viajar en las realidades, la ciencia avanza muy rápido, también podemos viajar en épocas, muchos científicos en el mundo, entre ellos yo, en el futuro termine más exitoso que un simple maestro, se reunieron para crear unas grandes y avanzadas máquinas, así viajaran en diferentes realidades para encontrar la forma de salvar el mundo, y en diferentes épocas para cambiar algunas
algunas cosas, pero lo del viaje en el tiempo lo limitamos para no crear alguna paradoja, pero el viaje en realidades alternas o dimensiones lo utilizaremos como se pueda, de esto depende de la existencia humana, y mi yo del futuro como no podía solo, fue o más bien fui o haré bueno da igual, fue a buscar más el o yo, disculpa es confuso, fue a buscar más el de diferentes épocas para que lo ayudaran a cumplir esta misión, por ello esto es muy importante que no se sepa, te conozco John y sé que puedo confiar en ti, y no tienes nada en especial para que te llamara, es que necesitaba pronto a alguien para que me ayudara en esto, y pues agarré al primero que pregunto, bueno probemos esta máquina, siéntate en la silla del centro, y te enviaré a una realidad donde todo es bello y pacífico, donde no haya existido el mayor destructor de todos, el humano, bueno será un viaje corto pero muy extraño, solo no te pongas nervioso y ya, mi profesor después de decir todo eso tomó un gran suspiro, mira la silla, estaba muy nervioso, pues pensar que iría a otra realidad era muy raro, igual pensaría que sería genial, pero en el momento no quieres, pero tomé voluntad y fui directo a la silla, empezó a ponerme muchos cables en mi cuerpo, estaba lleno de cables, y al final me puso un gran casco de metal, que pesaba mucho. Mira esto, John, es un aparato que funciona para podernos comunicar pese a la época o realidad, así me comunico conmigo del futuro, ten uno, pero cuídalo bien, es muy avanzado que si le pasara algo sería una pérdida grande de dinero, me dijo el profesor dándome el aparato. Maestro, estoy listo, bueno, aquí va, 3, 2, 1, adiós. En ese momento jalo de una palanca y enseguida vi muchos colores alrededor de mí, estaba en todas partes, estaba de cabeza o eso creo, estaba a punto de vomitar, todo era muy confuso, pero pasó muy rápido, en el momento que abrí los ojos hubiese querido no haberlo hecho, estaba en un lugar desolado, solo había pasto, pero habían unas construcciones muy extrañas para mi realidad, todo estaba callado y al parecer era de noche, solo podía ver un poco por la luz que venía de lo que parecía ser luna, estaba asustado, no sabía qué hacer, estuve así un rato paralizado, en ello escucho un ruido muy seco que venía de lejos, enseguida corrí a la construcción más cercana, me metí, y cerca de la entrada estaban dos cadáveres, me asusté, no eran cosas que conociese, eran criaturas muy pero muy altas y negras, tenían ojos amarillos, estaba asustado, estaba lleno el cuarto que creía era su sangre, otra cosa es que es de color morado, escuché de nuevo el ruido y me subí a la segunda planta, no tenía techo porque estaba en ruinas pero había un lugar perfecto para esconderme con un pequeño agujero en la pared para poder ver al exterior, fui corriendo ahí, trataba de no respirar para que no fuese escuchado, escucho un ruido muy escandaloso afuera, vi por el agujero y era una criatura como las que estaban en la primera planta, pero esta tenía unas pezuñas muy grandes, y no sé cómo lo logro, o cómo pudo pero logró verme y enseguida fue corriendo como objetivo llegar al lugar donde estoy, me asusté, estaba a punto de romper en llanto, sentí como algo agarró mi brazo, estaba a punto de correr cuando noté que era el profesor, tenía cara de preocupación y enseguida nos sacó de ahí, disculpa, te mande a otra realidad, esa realidad trataba sobre que no evolucionó el ser humano y evolucionó otra especie, pero terminaron igual de destructivos que nosotros, que no vuelva a pasar por favor. En ello terminó el viaje, estábamos en un lugar tan pero tan bello, en una naturaleza tan bella, con muchos animales, que pude olvidar lo que pasó. Lo que estás viendo es un mundo sin humanos, John, y ni una especie que se crea superior, el peor error del humano fue creerse superior a las demás especies, pero todos somos animales, todos tenemos que tener los mismos derechos, pero hasta entre nosotros nos asesinamos, pero da igual, tenemos que salvar nuestra raza aunque no sea la mejor, pues ojalá las futuras generaciones que tratamos salvar serán mucho más inteligentes que nosotros, que vivirán en un mundo mejor y pacífico, vámonos de aquí, salimos de aquel lugar y al fin volví a mi realidad. John, te di una muestra, mañana vemos el viaje a épocas, pero ve a descansar. Estaba en mi cuarto descansando, en ello me acordé de la fiesta de Edward, estaba a punto de llamarlo por teléfono pero era demasiado tarde, ya habría acabado la fiesta, no sabía qué hacer, Edward como es de esos amigos que se enojan por todo pues ya no me hablaría, me acordé de la máquina, pero no sería tan idiota para usarlo, pero pensé vi cómo logró el profesor hacer que funcionase la máquina, no sería mala idea, me decidí usarla para ir con Edward a su fiesta. Llegué a la escondida cabaña, preparé todo para que funcionase, en verdad fue muy complicado, pero lo que sea por un amigo, en ello estaba listo, me traje el aparato que me dio el profesor por si hay una emergencia y me fui, de nuevo estaba en ese viaje loco de mareos y colores, era como drogarse, al final llegué, pero no terminó como esperaba, estaba viendo estaba en, un discurso de Hitler.
Estaba en medio de muchos soldados, me di cuenta que estaba también uniformado y tenía una arma, como lucían las cosas y por el estudio de la Segunda Guerra Mundial, creo que estaban a punto de invadir Polonia, pero no tenía idea de por qué estaba uniformado como los demás soldados. Cuando terminó el discurso en alemán todos empezaron a marchar, yo no quería seguirlos y fui corriendo a esconderme donde sea, estaba a punto de sacar el aparato de mi bolsillo, pero pensé que si alguien veía ese aparato podría crear un paradoja, decidí esconderme, cuando estuve seguro que nadie me veía saqué el aparato y escribí. Discúlpeme profesor, pero estoy atrapado accidentalmente en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, bueno fue al propósito pero no lo haré de nuevo por favor ayúdeme, no lo vuelvo a hacer. Después de un minuto aproximadamente llegó el profesor y me sacó de ahí, estuvimos en aquel viaje y después estábamos en nuestra realidad. Entiendo que quisiste usar la máquina para tu apoyo personal, te lo perdono, confío de nuevo en ti, yo pasé por lo mismo, y es muy tentador, pero si lo haces o le dices a alguien, discúlpame pero te eliminaré, ¿entendido? Entendido, respondí, no quería saber a qué se refería a eliminado, tenía dudas, ¿por qué estaba uniformado? Igual era un antepasado mío, he escuchado que mi familia viene de Alemania. Disculpe profesor, ¿por qué estaba uniformado? ¿Era un antepasado mío o qué, John? Si vuelves a un año en que eras más joven o viejo, pues estarás como tú mismo, hasta podrás verte en el pasado o futuro, pero si vas a un año en que aún no has nacido o ya has muerto, pues estarás como un antepasado tuyo o un familiar tuyo del futuro, por ello estabas en un antepasado tuyo, por un momento tenías control de él, y cuando vuelves a tu época ya tiene de nuevo conciencia de sí mismo y no recordará nada en ese lapso, ya veo, entiendo profesor. Regresé a mi casa, dispuesto a descansar, viendo la hermosa luna. El día siguiente, todo era diferente, desperté en un mundo apocalíptico, veía destrucción a todos lados, un cielo oscuro con un sol muy apagado, fuego en todas partes, cadáveres donde sea al parecer era el único ser vivo ahí, todo era horripilante, árboles muertos, edificios derrumbándose, olía muy mal, pero noté algo, un detalle que no pude creer que no lo haya notado, todo era muy avanzado, rascacielos gigantescos, autos muy avanzados, y si veía un celular cerca de un cadáver era un celular mucho más avanzado que de los que conocía, y a lo lejos pude ver un hongo de humo, los que pasan después de una explosión nuclear, vi a los cadáveres y unos estaban deformados, como si fuese radiación, igual cayó una bomba atómica. Empecé a gritar como loco, no sabía qué hacer, estaba llorando, ¿qué les habrá pasado a mi familia, amigos, o personas importantes en mi vida? O al profesor, me acordé de él, y pensé en lo peor, vi que el aparato que me había dado estaba a mi derecha, lo recogí enseguida para pedir auxilio, pero tenía un mensaje del profesor, en el decía. Discúlpame John, por favor discúlpame, viaje al pasado para hacer una misión, iba a evitar la destrucción de una ciudad, pero en ello cause una maldita moraleja, y el futuro que te hable, en el que todo era destrucción pues llegó más pronto, estás en él, no lo pude evitar, me escape a otra realidad y me escape con muchas personas, pero la mayoría de la población del mundo se quedó en aquella realidad en la que estás atrapado, pues después de tantas personas que cruzaron se descompuso, y como estamos en un planeta diferente ya no tenemos los recursos para construir otro, no te pude sacar de ahí, ahora creo que la plaga del ser humano va a destruir un planeta más, discúlpame por dejarte atrapado en un mundo como ese. No lo podía creer, estaba llorando, todo iba a cambiar, traté de contestarle pero ya no funcionaba más el aparato, ahora quedé condenado en esa realidad, esperando morir por hambre o por la radiación o por lo que sea, pero mientras espero mi muerte trataré de vivir, con lo que quede de este miserable mundo, viviré.